Hola, soy Marlon Ceballos y hoy les mostraré la interfaz de Adobe Flash Catalyst. Flash Catalyst es una herramienta que le permite al diseñador tomar sus archivos de Photoshop, Illustrator o Fireworks y convertirlos en componentes a los cuales le agregará interactividad para finalmente ser enviados al desarrollador Flex, quien podrá reutilizarlos de manera transparente. Si aún no conoces Flash Catalyst, puedes visitar el sitio Labs de Adobe, donde encontrarás información bastante actualizada sobre este producto. Dentro de la información vas a encontrar tutoriales, ejemplos bastante descriptivos. En la página principal del sitio Labs, ustedes encontrarán el link de descarga directo de Flash Catalyst. Recuerden que esta es una aplicación que aún está en estado beta. También en el blog de Esper hemos escrito algunos artículos sobre esta aplicación. Dentro de estos artículos destacamos uno que hemos llamado Adobe Flash Catalyst, el eslabón perdido entre el diseñador y el desarrollador. Por último, ustedes también van a poder ver en el sitio Facebook de Adobe Colombia la presentación que hemos estado utilizando en diferentes conferencias donde hemos estado hablando de este producto. Cuando abrimos Flash Catalyst nos encontramos con una pantalla de bienvenida que es común para muchas aplicaciones de Adobe. Dentro de esta pantalla de bienvenida podemos crear un nuevo proyecto de Catalyst, podemos abrir un proyecto que ya hemos realizado previamente o podemos generar un proyecto a partir de archivos en formato Illustrator, en formato Photoshop o en formato FXG. Este es un formato que comparte muchísimas características con el player de Flash, por lo cual nos va a permitir intercambiar archivos entre diferentes aplicaciones de la plataforma Flash. Si hacemos clic en el botón de generación de un nuevo proyecto, Catalyst nos va a preguntar simplemente el nombre del proyecto, el tamaño en píxeles del ancho y el alto y el color de fondo, el color del stage. Voy a hacer clic en el botón de OK. Y aquí tenemos entonces un documento nuevo de Adobe Flash Catalyst. Una de las características de esta aplicación es que vamos a encontrar, o el diseñador va a encontrar herramientas que son comunes para él. Por ejemplo, en la parte derecha nosotros encontramos un conjunto de herramientas muy similares a las que el diseñador va a encontrar en otras aplicaciones. Vamos a encontrar un panel de capas, un panel de layers también, que es muy común en todas las aplicaciones. Encontramos un panel library, es decir, un panel biblioteca donde vamos a encontrar diferentes símbolos que en este caso son componentes que nosotros vamos a estar generando. Y en la parte inferior encontramos una línea de tiempo. La línea de tiempo de Flash Catalyst es un poco diferente a la línea de tiempo de Flash CS4 Professional. En la parte superior de la interfaz nos encontramos con un panel que se llama el panel de páginas o estados. Las páginas se refieren a la estructura de una aplicación o un sitio web, mientras que los estados se refieren a la estructura de un elemento interactivo como lo es, por ejemplo, un botón. Flash Catalyst viene con unos componentes ya predefinidos. Para esta versión beta pues tenemos todavía un subconjunto bastante pequeño de componentes. Es posible que para las siguientes versiones o incluso para la versión final pues tengamos muchísimo más componentes disponibles. Dentro de los componentes que tenemos disponibles para esta versión pues tenemos botones, tenemos un checkbox, un data list y así sucesivamente. Para reutilizar estos componentes simplemente hacemos un doble clic sobre el componente y ya aparece en la interfaz o aparece en el stage. Lo mismo puedo hacer con los demás componentes, simplemente los arrastro para poder utilizarlos. También puedo generar componentes a partir de elementos que ya están creados en otros archivos. Por ejemplo, voy a pasar a Illustrator. Y en Illustrator tenemos un archivo que no tiene nada de raro, es un archivo totalmente vectorial. Para pasar este archivo a Catalyst puedo hacerlo de dos formas diferentes. Una forma simplemente es utilizar copiar y pegar. Por ejemplo, voy a seleccionar esta parte del archivo y bajo el menú edición le voy a decir
copiar. Y en Catalyst, bajo el menú edición, le digo que pegue ese elemento que copié previamente. Automáticamente me abre una ventana que corresponde al filtro de importación de Illustrator, donde me pregunta si quiero que los filtros, los esfumados o los gradients y el texto sean elementos totalmente editables, o tengo otras opciones como expandir o aplanar estos elementos. En este caso voy a dejar las opciones por defecto, hago clic en OK y aquí tenemos el elemento que ya hemos importado. Observen que conserva absolutamente toda la estructura original del archivo tal como estaba en Illustrator. También puedo importar archivos de Photoshop, también puedo importar archivos de Fireworks. Este archivo en particular, al importarlo, me ha generado las mismas capas que estarían generadas pues, en el archivo original. Aquí tenemos una capa inicio con los diferentes elementos que hacen parte de esa capa. Tenemos una capa fondos también con los elementos que hacen parte de esta capa. Estos elementos pues, pueden ser convertidos a componentes. Por ejemplo, al seleccionar esta caja o este frame, que se supone va a ser una caja de texto, en la parte superior me va a aparecer siempre una ventana que es dependiente del elemento que yo tenga seleccionado. Hago clic en el botón que dice convertir a componente y selecciono el tipo de componente que voy a convertir a partir del elemento seleccionado, en este caso un text input. Eso es todo lo que tengo que hacer y ya en este momento pues tenemos creado ese texto de entrada. Otra opción para reutilizar contenido de otras aplicaciones es ir al menú File y decirle que voy a crear un nuevo proyecto a partir de un diseño que ya está generado. Al seleccionar esta opción, él me pregunta si quiero guardar ese archivo, porque pues hay un archivo abierto, voy a decirle que no. Selecciono el archivo que quiero convertir, en este caso voy a seleccionar un archivo de Illustrator, le digo OK, él me reconoce el tamaño, nuevamente este es el filtro de importación de Illustrator, le digo OK, y aquí tenemos el archivo importado. Nuevamente, este es un archivo que está conservando absolutamente toda la estructura del archivo original. Para demostrarlo vamos a abrir otro archivo un poco más complejo. Entonces bajo el menú File le decimos que vamos a crear un nuevo proyecto a partir de un archivo ya generado. Le digo abrir, nuevamente el filtro de importación. Y ahora van a observar que aunque se trata de un archivo un poco más complejo, de la misma manera me ha respetado automáticamente toda la estructura original del archivo. Nuevamente, la tarea que tenemos aquí en Catalyst pues es empezar a convertir estos elementos en componentes y finalmente lo que hacemos es guardar este archivo. Catalyst utiliza una extensión FXP que corresponde exactamente a la misma extensión con la cual se van a exportar o importar proyectos desde Flash Builder 4, lo cual permite que reutilice casi que de manera transparente este archivo. Y finalmente yo puedo visualizar absolutamente todo el código que se genera al convertir los archivos del diseño en archivos que están siendo trabajados aquí dentro de Flash Catalyst. Lo que estamos viendo aquí no es nada más y nada menos que un archivo o una estructura MXML. En esta versión beta de Catalyst este archivo no es editable. No sabemos si para las próximas versiones lo sea. Vuelvo a la vista de diseño y esto es entonces básicamente la interfaz de Catalyst. Posteriormente vamos a estar realizando unos tutoriales donde vamos a mostrar el funcionamiento de esta aplicación. Muchas gracias.